Más de 15 meses de paciencia ha tenido Moscú antes de tomar su más reciente decisión: poner fin a la farsa de los que solo quieren conflicto. ¿Qué ha querido decir el gigante eslavo? ¿Acaso que avivará el fuego y avanzará mucho más hacia el oeste hasta derrotar a su contrincante? Por lo pronto se sabe que está determinado a no insistir en el diálogo con Ucrania. Sí, ya considera que no hay razones para negociar. Por lo tanto, el Kremlin advierte con firmeza a los que intenten enfrentarse que se atengan a las consecuencias, pues no temen a nadie ni se dejará intimidar por las amenazas y las sanciones. Y los expertos ya señalan que podría estar por ocurrir una escalada de despliegue militar siberiano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Las últimas jornadas, y más aún, los más recientes acontecimientos, han llevado a Rusia a pensarlo mejor. Desde el inicio del conflicto con Ucrania, su Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho lo posible por darle una salida diplomática a la confrontación y no ha escatimado esfuerzos para lograr llevar a Kiev a la mesa de negociaciones. Pero todo ha sido en vano. El régimen de Volodymyr Zelensky está ganado al belicismo y cree poder resolver la diatriba con su vecino solo mediante las armas. De hecho, ha conseguido que Occidente le procure incontables toneladas de equipamiento y municiones que, según expertos, no han resistido al poder de fuego ruso. Mientras el gobierno de la pequeña ex república soviética transó ayuda bélica con sus socios globales, y a medida que recibió grandes cargamentos, la idea de deponer las armas y dialogar se le hizo poco apetecible, pero Rusia nunca dejó de llamar a conversar. El caso es que tras hechos como la destrucción del embalse de Kakhovka, ocurrido el pasado 6 de junio de 2023 en la parte este de Gerson, zona bajo ocupación militar rusa, se suscitaron devastadoras inundaciones. Entonces Moscú comprendió que es imposible negociar con un país al que acusa de recurrir al extremismo violento para lograr sus objetivos. El alcalde de la cercana localidad de Nova Kakhovka culpó al gobierno de Zelensky, mientras que el gigante eslavo lo llamó sabotaje ucraniano. De hecho, se identificó la responsabilidad en el fuego de artillería de Kiev, con un lanzacohetes múltiple, Vilja, pero también el motivo. La presa suministraba 85% del agua a Crimea a través del canal de Crimea del Norte. Y no es la primera vez que la administración del líder pro-occidental busca menoscabar los servicios de la península. La destrucción del puente de Crimea en octubre de 2022 llegó a cortar el suministro eléctrico en buena parte de la región, ya que esta infraestructura alojaba un importante cableado del tendido energético local. Por tanto, no fue difícil para el Kremlin hallar el origen del problema. El ataque a la presa fue un intento ucraniano calculado de cortar el suministro de agua a Crimea, que desde que es administrada por Rusia ha sufrido ataques de todo tipo. Son famosos los enjambres de drones contra instalaciones de combustible, hospitales y emplazamientos de la flota del Mar Negro. Por esta y otras circunstancias, el portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, señaló este domingo que ya no existen condiciones para las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Añadió que Moscú no ve ni siquiera un terreno débil sobre el cual construir el diálogo. ¿Qué podrían implicar estas palabras? El portavoz Peskov enfatizó en algo que podría significar que Rusia pondrá todo su empeño en que la campaña antifascista en el este ucraniano sea la salida definitiva al conflicto. Ello quiere decir que Moscú estaría llevando su avanzada militar mucho más hacia el oeste, hasta sus últimas consecuencias. Ahora ya no hay premisas para acuerdos. No hay base, ni siquiera una endeble, para construir al menos algún tipo de diálogo, insistió Peskov en un programa semanal en la televisión rusa. Además, Vladimir Putin está seguro de que hay factores que siempre impedirán a Zelensky recurrir a la negociación. Creemos que la falta de apertura a las negociaciones por parte de Kiev es una combinación de 3 factores: falta de voluntad, falta de preparación y que los patrocinadores occidentales del conflicto no se lo permiten, explicó Dmitry Peskov a la audiencia. Además, se une una serie de peticiones de Volodymyr Zelensky que Moscú considera fuera de todo orden, entre ellas la devolución de Crimea, algo imposible porque en 2014
la región decidió en referéndum con 96,77% de los votos y una participación del 83,1% adherirse a la Federación Rusa. Kiev también se plantea establecer un mecanismo internacional que proporcione compensación por las pérdidas causadas por las acciones militares recurriendo a los activos rusos en el exterior. Ello, según opinan analistas, pondría en manos de organismos globales los recursos rusos depositados en bancos foráneos. Pero también les permitiría disponer de los pagos que Rusia debe recibir por las ventas de sus productos energéticos, minerales y agrícolas en el mercado mundial. Por ello, el Kremlin ya había declarado que no había requisitos previos para la transición de la situación en Ucrania hacia una situación pacífica. También enfatizó en que su ejército está logrando sus objetivos a través de su operación militar, por lo que ya no parece tener sentido la negociación. Rusia aprecia los esfuerzos de todos los países que han estado tratando de llevar el conflicto en Ucrania a una solución pacífica, pero hasta ahora esto ha sido imposible, insistió Peskov. El funcionario recordó que la operación en la nación vecina busca proteger a las personas sujetas al genocidio por parte del régimen de Kiev durante 8 años en la región del Donbass. Por tanto, dijo que los llamados de Rusia a su contraparte no son nuevos, es decir, no comenzaron en febrero de 2022, sino desde que inició la agresión contra los independentistas de Donetsk y Lugansk. Los planes de la contraparte rusa no han cambiado desde enero pasado. Un episodio ocurrido hace 6 meses demuestra que ya Moscú lleva mucho tiempo analizando la situación alrededor del diálogo planteada por Dmitry Peskov en las últimas horas. La web del medio digital Sputnik News relata que en una conferencia de prensa el 18 de enero, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que, aunque Moscú está listo para conversaciones serias sobre un acuerdo pacífico en Ucrania, Occidente le ha prohibido a Kiev negociar. Todo este escenario dio pie al abogado y autor Dan Kobyliak a explicar algunas razones por las que Occidente está en contra de las conversaciones. Los centros de poder liderados por la potencia del norte quieren hacer sangrar a Rusia, debilitarla a través del conflicto. Gente como el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, lo ha dicho abiertamente y no es el único, dijo el experto. Kobyliak resaltó que en abril de 2022, el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, viajó a Kiev para convencer a Zelensky de que no firmara un acuerdo de paz con Rusia. Ese mismo mes, el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que el conflicto debía ganarse en el campo de batalla. Al mes siguiente, Joe Biden firmó un proyecto de ley de préstamo y arrendamiento para acelerar el envío de más armas letales a Kiev. También sumó un paquete de ayuda por más de $45,000 millones de financiación militar para la nación de Europa Oriental. Con la magnitud del desembolso, lo que menos se pretende es la paz, dijo Kobyliak. El autor también cree que el impulso al conflicto constituye la estocada final del largo juego de Washington contra la heredera legal de la Unión Soviética, al incumplir los acuerdos y promesas de no expansión de la OTAN en la década de 1990, tras la caída del bloque socialista, y ni hablar de los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015, con los que se preveía la pacificación del Donbass. Ahora sabemos, por personas como la ex canciller alemana Angela Merkel y el expresidente de Francia, François Hollande, que Occidente nunca tuvo la intención de cumplir con los acuerdos de Minsk, a pesar de que Berlín fue garante de ese proceso. Merkel admitió recientemente que nunca tuvieron la intención de cumplirlos, dijo Kobyliak. Por lo tanto, la carta de seguir avanzando hacia el este ya estaba echada. ¿Se burlaron de la buena fe de Rusia? El actual canciller alemán Olaf Scholz reiteró ese sentimiento a comienzos de 2023, cuando afirmó que para que termine el conflicto ucraniano, el despliegue militar ruso debe fracasar. En este contexto, se explica por sí mismo que Moscú ya no tenga fe en ninguna negociación. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.